Más una vez es jueves y aquí estoy a través de las páginas del Centro SNS, las que se pueda hacer en vivo y las que no vamos a retransmitir luego. Hablemos hoy sobre las enfermedades que derivan la escoliosis no tratada. Voy a hablar primero de los más típicos en los niños, que se nota un poco más fuerte cuando se nota o pasa sin ningún síntoma. ¿Cuándo se nota en los niños? Yo traté aquí síndrome de West, que convulsionaba todo el tiempo, aún tomando remedios anticonvulsivos y ansiolíticos muy fuertes, y tras una sesión disminuyó drásticamente las convulsiones. He tratado niño pequeño que tenía problema para retener el alimento después de mamar, que incluso le decían que podría ser intolerancia a la lactosa de la leche materna. Y muy por lo contrario, al hacer 1, 2 sesiones como máximo ya se descarta ese diagnóstico, porque cuando hay escoliosis y la curvatura incide sobre la boca del estómago, la válvula del estómago, aprieta con el músculo del diafragma, tanto la válvula como el propio músculo del estómago, y puede ser que cuando se va llenando un poquito, ese quiera devolver. Traté personas adultas que tenían convulsión a más de 20 años y medicado, cuando se ponían un poco nerviosos convulsionaban, la dichosa epilepsia nerviosa. Y no era más que desvíos hacia la cervical, que cuando se comprime, aprieta las arterias vertebrales que llevan sangre a la cabeza, viene a convulsionar. O sea, cuando se pone nervioso, sobretensiona esa zona y aprieta más de lo que ya está acostumbrado y entonces convulsiona. Tuve casos de personas aquí que habían perdido la visión, en mayor parte más en un ojo que en el otro, y era de eso, de desvíos en la cervical. Yo tuve casos aquí tratados con zumbido en el oído, pérdida de equilibrio, migraña crónica, de pasar 30 años sufriendo de migrañas muy agudas. Y al resolver aquí los desvíos de la columna, se pudo solucionar y esa persona cambió de vida. Pero los casos más recibidos aquí de la escoliosis son los que vienen ya con hernia de disco. Cuando hay un desnivel en la posición de tu columna, si quieres entender más sobre la escoliosis, trataré de dejar acá abajo un enlace para que veas video y blog donde explico sobre la escoliosis, un poco más de detalles. Pero cuando hay desnivel en formato de S, esos también van a hacer que perjudiquen el equilibrio de tu caminar y del peso bajando hacia la estructura de las extremidades inferiores, de las cuales, al estar un desnivel entre vértebras, también es una de las principales causas de que se forme una hernia, de que un disco se hernie y el cuerpo no logre recolocarlo, realinearlo a su estructura. También es la causa más común de los desgastes óseos o degeneración ósea, tanto en la parte de la columna, que es más frecuente en casos que ya van avanzando los dolores, porque el mismo disco que formó una hernia se desplazó del lugar, el otro extremo quedó vacío. Va con el tiempo causar roce entre huesos, degeneración ósea, y luego la van a llamar un desgaste. Así también la escoliosis es la principal causa de los artrosis o desgastes de degeneración ósea en caderas, en rodillas, porque el peso baja mal, igual como un auto desbalanceado, te hace caminar torcido. Y eso va a producir un desgaste entre la parte blanda, que está como amortiguador de impacto, en tus rodillas, en tu cadera, en tus talones y muchas veces entre articulaciones de los pies también. También afecta la artrosis o desgaste en los hombros, causa bursitis, causa tendinitis, porque los músculos están pegados a nuestra columna, y cuando la columna está en forma de S, silencioso, sin doler muchas veces, acorta esos músculos, ligamentos y tendones, por lo cual hace que se aproximen al hacer movimientos y la articulación está muy próxima y empieza a haber fricción sobre la bursa, causando bursitis, que viene de inflamación en la bursa,
tendinitis cuando dentro del tendón se fricciona e incluso degeneración ósea, desgastes articulares en hombro, muchas veces en los codos o muchas veces deformidad en los dedos y los túneles carpianos. El fondo de la cuestión es bastante similar uno y otro. Si tienes juanetes en los pies, mucha atención. Si notas que pisas torcido, tu calzado se gasta mal, no es derecho. Si tienes pie plano o ya tuviste fascitis plantar, que es inflamación en la fascia del pie, la planta del pie, la causa más probable, más del 90% de los que yo traté aquí, eran el desequilibrio, muchas veces silencioso, en la columna. Cuando tenés el juanete, también, porque pisas torcido, se va deformando tu pie. Y eso asociado a un uso muy excesivo de zapatos que no son anatómicamente correctos, aceleran el proceso. No son normalmente los que causan todo el problema. Se junta un factor con el otro. Si tienes, ¿cómo vas a identificar la posibilidad de que vos tengas escoliosis antes que duela? Ahí es muy importante. Porque cuando notas que tu boca a un lado está más bajo, el otro más alto, tus ojos así tienen un poco de desnivel, si te miras bien al espejo, te darás cuenta de que hay una inclinación y eso es una señal clara de la existencia de un desequilibrio. En los niños menores, adultos jóvenes también se puede tocar acá las articulaciones simeóticas, que son esas articulaciones que van acá en nuestra cabeza, y casi siempre, si de niño tuviste ya escoliosis, un lado es más ancho y el otro lado es más angosto el espacio de esa articulación. Eso asociado a un uso muy excesivo de zapatos que no son anatómicamente correctos, aceleran el proceso, no son normalmente los que causan todo el problema. Se junta un factor con el otro. Si tienes, ¿cómo vas a identificar la posibilidad de que vos tengas escoliosis antes que duela? Ahí es muy importante, porque cuando notas que tu boca a un lado está más bajo, el otro más alto, tus ojos así tienen un poco de desnivel, si te miras bien al espejo, te darás cuenta de que hay una inclinación y eso es una señal clara de la existencia de un desequilibrio. En los niños menores, adultos jóvenes también se puede tocar acá las articulaciones simeóticas, que son esas articulaciones que van acá en nuestra cabeza, y casi siempre, si de niño tuviste ya escoliosis, un lado es más ancho y el otro lado es más angosto el espacio de esa articulación, que debería ser casi imperceptible al tacto normal en los ambos lados cuando se cierra acá la molleja del niño. Entonces, cuando naciste ya con escoliosis, la probabilidad de que ahí esté un poco abierta es muy grande. Puedes tocar y probar. Y si no, si tienes dudas, si tienes algún síntoma, si ya duele la columna, si ya duelen las articulaciones, ya es grave. No es, a veces la gente me escribe, doctora, ¿será que hay que traer a tratamiento? Porque mi niño de 10 años ya reclama que le duele mucho. Cuando corre más, le duele las piernas, le duele mucho sus talones, se desvía muy fácil las rodillas. Y sí, hay que tener alertas. En los niños no debe haber un dolor continuo, no debe ser repetitivo. Pasa a veces con una lesión, una exageración en jugar, pero no debe ser repetitivo. Voy a escuchar a tu niño decir que duele, 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 o que duele la columna más todavía. Alarma, prenda y tráelo para una evaluación, para que podamos tratar temprano. Cuando la escoliosis ya no tiene solución, cuando la caja del tórax ya se alteró mucho, el formato de las costillas cambia porque hace esto y las costillas lógicamente acompañan, y en estos casos muchas veces ya no conseguimos solución total. A veces mejoramos mucho, pero no se logra una cura. Entonces es muy importante diagnosticarlo temprano y venir para tratamiento, porque si está todavía en una etapa que no siente dolor en el día a día, mucho mejor, va a ser más rápido y la posibilidad de una cura al 100% es mucho mayor. Anímate, haz también tu parte, haz tú también una pequeña evaluación diaria del formato de tu rostro, cómo sigue, de tus niños, observa a tus entes queridos, porque si podemos tratar esa enfermedad, que es una enfermedad degenerativa en los músculos que sostienen la columna, si podemos tratarlas temprano,
vamos a evitar muchos problemas de salud. Y cuando hablamos de desvíos hacia el cuello, estamos hablando de flujo de sangre a la cabeza, estamos hablando de mala oxigenación, y lo que se pierde de oxígeno hacia la cabeza muchas veces ya no se recupera. Entonces, si podemos tratarlo temprano antes de ser un problema grave, mucho mejor. Cuento contigo para ayudarme a compartir esta información para que llegue a más personas y que me dejen aquí en los comentarios sus curiosidades, las preguntas, las dudas, para que podamos compartir entre todos más y más información y conocimiento. Comparte y marca aquí quien tiene dolor ya en su columna. Saludos.